Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano, también en Radio AM790 Libre. Estamos en comunicación con nuestro amigo Franz Zimmermann. Él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Federalismo y Libertad y es un amigo de la casa y conoce muy bien lo que ocurre en Cuba. Nació él en Cuba, si bien reside en los Estados Unidos. Frank, gracias por estar con nosotros aquí en Poder y Dinero. Un gusto tenerte. La verdad que estábamos muy ansiosos de charlar contigo para que nos cuentes qué está pasando en estos momentos en la isla. Gracias, Sergio. Saludos a todos, saludos a la audiencia. Bueno, es una pregunta. ¿Qué está pasando en la isla ahora? Bueno, varias cosas. Indudablemente el escenario mundial ha cambiado más allá de lo que se esperaba y cómo esto impacta a Cuba. Eh, por parte del gobierno de Cuba contaba con el desmantelamiento de las reformas o de las medidas que tomó Trump y un poco una vuelta a las medidas que había tomado Obama, que una vez llegase al poder Biden. Sin embargo, no contaban con las protestas masivas que que sucedieron el año pasado en julio del 2021 y la maquinaria de control de la dictadura cubana tiene mucha experiencia por más de medio siglo, ha estado desarrollando esa experiencia y si algo ha sabido hacer muy bien es un control absoluto del poder. Y están acostumbrados a ello. Sin embargo, hay una nueva factor que es algo que ellos no estaban acostumbrados, no contaban con él, que ha sido el Internet y es la difusión de la información y cómo algo que sucedía nunca trascendía de un pueblo de donde sucedía. Hoy en día con las conexiones le es imposible controlar. Todo ello y con la crisis de la economía hace que haya este estallido social que aunque los medios del exterior trataban de girarlo hacia el discurso del diferendo Cuba-Estados Unidos, que si el famoso bloqueo que no existe, sino un embargo comercial, realmente la gente salió a las calles a pedir libertad. Y esto es algo que en la historia contemporánea de Cuba sucedió un poco al principio del triunfo de la llamada revolución, fue eliminado en los primeros meses de ello con mucha cárcel y mucho exilio forzado. En el 80 hubo un estallido cuando el Mariel, salen 120.000 válvula de escape, sale esta gente. Después en los 90 hubo las protestas del Malcón, que fue un día, un maleconazo, se acabó todo allí. Sin embargo, por primera vez en Cuba, bajo la revolución, hay protestas totalmente espontáneas y simultáneas. Claro, se convirtieron en simultáneas ya que por los mismos medios de internet se fueron comunicando. Estalló en San Antonio de los Baños, siguió para otros pueblos y en menos de horas aquello se había propagado por todo el país. Ahí ellos se encuentran con un escenario total nuevo en su eh, ejercicio del poder. Y bueno, eso causó que hoy en día hay miles, más de 1.000 gente presa, muchos de ellos jóvenes de menos, inclusive hasta de 18 o 20 años, que están presos con condenas de 10 y 15 años por el mero hecho de salir a la calle con un cartel que diga libertad. La gente no salió a la calle a decir abajo Estados Unidos, la gente salió a decir abajo la dictadura, a criticar a Díaz Canel y a pedir libertad. Bueno, todo ello, un recrudecimiento importante, mucha gente presa, mucho miedo, pero de nuevo ahora hay un nuevo escenario que
Con la guerra de Rusia y Ucrania se hace más difícil la necesidad de petróleo. Venezuela a Cuba le da aproximadamente 10% de su producción de petróleo, pero ahora con las necesidades por la falta de petróleo en el resto del mundo y tener que Venezuela exportar a otros lugares, pues entonces Cuba no es una prioridad. Y esto ha hecho que la falta de energía ocasione una serie de apagones. Y apagones que ellos han controlado bastante bien hasta un punto. Después tuvieron un accidente importante en una de las plantas más importantes de generación de electricidad en Matanzas hace unas cuantas semanas, un incendio enorme. Y después, además, la condición de toda la infraestructura eléctrica de Cuba, los últimos que la instalaron fue la Cuba republicana mayormente, así que está en estado caótico con 6 o 7 décadas de atraso. Y todo ello hace que con el paso ahora del huracán, y aunque no fue verdaderamente, hubieron apenas unos cuantos muertos en Cuba, sin embargo, el impacto que tuvo esto en las plantas de generación eléctrica en Cuba han hecho que por primera vez apagones en Cuba duraron unos cuantos días y todavía hoy selectivamente en el resto del país hay apagones hasta de 18 horas cada día. Y esto ha hecho sacar a la gente a las calles en distintos lugares hasta un punto que ya se les ha ido un poco, ya es algo ya casi cotidiano. O sea, hubo una protesta en Hawái Grande, una protesta en Nuevita. La Habana le dan menos apagones porque saben que el apagón es el escenario perfecto para que la gente salga a la calle. Nos están evitando cortar la luz de noche en lugares de La Habana, pero el interior del país, donde ellos tienen un control mucho más exacto, pues ahí cada día hay protestas y apagones. Así que están ante una realidad nueva que a ellos les cuesta funcionar. Es lo que yo creo que está pasando en este momento en Cuba. Frank, ¿hasta qué punto la nueva política de la administración Biden respecto de Maduro impacta justamente sobre Cuba, sobre todo teniendo en cuenta que puede haber nueva inversión en la producción de petróleo y eso generaría tal vez más cantidad de recursos para otra vez abastecer por parte de Venezuela al régimen de Díaz-Cancel? Bueno, Venezuela tiene una capacidad limitada de producción de petróleo y entonces va a priorizar sus necesidades hasta cierto punto, porque Venezuela, recuerden, es parte de un eje y el eje Cuba-Venezuela es clave, eje detrás del cual obviamente está en Rusia, está Irán, está China, y eje que ellos van a proteger, inclusive van a tomar decisiones en Venezuela, en el país que sea, de este eje para proteger, porque Cuba es una especie del Vaticano, del antiamericanismo, del antiimperialismo y todo este relato gastado de los 50, 60, y ellos van a hacer todo lo posible, aunque sea obrando en contra del interés nacional de proteger a Cuba, pero aún así hay una capacidad limitada de producción que no llega a la altura de la necesidad que tiene Cuba para funcionar. Entonces ahí están lidiando una vez más y este acercamiento que tiene supuesto que está a punto de pactar Biden con Venezuela, igual va a afectar ligeramente y va a haber cierto incremento de producción probablemente por necesidad, pero Cuba va a seguir siendo como, sí, es importante, pero hay otras opciones, hay otras vías que tenemos que satisfacer para sobrevivir. Pero ellos se analizan y Cuba está muy presente en Venezuela. Cuba controla la inteligencia y está. Así que cuando decimos Venezuela tomó una decisión, estamos diciendo que Cuba tomó una decisión. Son ahí, verdaderamente hay una fusión importante de poder en las áreas de inteligencia y militares. Y por supuesto, como digo, detrás de ello hay intereses mayores
que necesitan garantizar la permanencia de estos regímenes en la región para poder seguirlos usando para los que lo han usado hasta el momento. Me refiero de nuevo a Rusia, a China e Irán. Fran, si nos esperas un momento, vamos a una muy breve pausa aquí en Poder y Dinero. No se vayan, en un ratito estamos con todos ustedes.